Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a los ponentes por acompañarnos en este coloquio que realmente ha sido sumamente interesante. Han salido reflexiones como para así llevarlas en la mente durante un buen rato y trabajarlas. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta mesa de reflexión que se llama La relación entre el público y la escena en tiempos de la digitalidad. Cabe mencionar nada más rápidamente que vamos a tomarnos 15 minutos, los ponentes, pues para no alargarnos demasiado. Bien, en una época atravesada por pantallas y transmisiones digitales, la relación entre escena y espectador se transforma, problematizando el concepto mismo de presencia. Las ponencias reunidas indagan en la reconfiguración de la mirada cuando la experiencia teatral dialoga con hábitos de atención fragmentados, archivos visuales y retroalimentación inmediatas. Desde prácticas que trabajan con la ausencia hasta propuestas que expanden el acontecimiento escénico hacia las redes o reactivan la participación directa del público. Esta mesa propone repensar al espectador como interlocutor y co-creador. Pensar al público hoy es redefinir el sentido del encuentro teatral. Con esto damos inicio y vamos a hacer las presentaciones. Nos acompaña Luis Manuel Méndez Castillo, quien nos va a presentar la ponencia Memoria, ausencia y dispositivos de mirada. Luis Manuel Méndez Castillo es creador escénico y arquitecto, cuya práctica articula escenografía, espacio y percepción. Desarrolla dispositivos que exploran presencia y ausencia mediante luz, sombra y arquitectura, desplazando la representación directa del cuerpo. Desde una labor independiente, impulsa investigaciones que dialogan con la imagen y la digitalidad sin tecnología explícita. Actualmente desarrolla Sombras que hablan sobre la relación entre público y escena a través de huellas y presencias diferidas. ¿Lo recibimos, por favor? Gracias. Ahí ya tiene el botoncito verde, ¿no? Listo. Ahí está. Ya está. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Manuel Méndez, soy arquitecto de profesión y bueno, amante del teatro. Gracias. Lo que vengo a compartirles es, estoy participando en la Cuadrienal de Praga para el 2027. Este proyecto es una mesa que se he trabajado ya un tiempo atrás, entonces vengo a compartirlo. Es un proceso que me ha llevado como arquitecto y como creativo escénico bastantes preguntas y bastantes cosas que, bueno, para no entrar en tanto ambigüedad, traigo el texto en escrito para poder ser un poco más preciso y poder ahondar en el tema. Soy arquitecto y desde hace varios años exploro la relación entre el espacio, percepción y las artes escénicas. El proyecto que presento se titula Sombras que hablan. Se desarrolla en diálogo con el eje curatorial de la Prague Quadrienal 2027, Absence and Silence. La investigación propone pensar la escena desde una mirada arquitectónica, entender el espacio escénico no solo como un lugar de representación, sino como un dispositivo capaz de producir imágenes y sombras a partir de la presencia del espectador, sino como… Hoy vivimos en un momento en el que la producción de imágenes es constante, las cámaras están presentes en nuestros teléfonos y en múltiples dispositivos de la vida cotidiana. La imagen no solamente ya no es representación, también es un sistema técnico que registra la memoria.
En este contexto, surge una pregunta para el espacio escénico. ¿Puede la escena funcionar también como un dispositivo de producto de imágenes? Y más específicamente, ¿puede producir imágenes y sombras generadas por la presencia de quienes la habitan? A partir de esta pregunta se desarrolla el dispositivo que presento. En arquitectura sabemos que el espacio organiza la percepción de quienes lo habitan. La escala, la luz, la materialidad, el sonido y la proximidad entre las personas. Esto activan distintos estímulos sensoriales que si los trasladamos a esta lógica en el ámbito escénico, la escena puede entenderse como un dispositivo perceptivo, un espacio que no solo observa, un espacio que experimenta con el cuerpo y que puede producir imágenes y sombras. El proyecto lo tengo dividido en 2 actos. En el primer acto está titulado el acto 1, que es la revelación, el cuarto de fotografía. Este está alimentado por la experiencia. En este caso la experiencia comienza con la oscuridad. El espectador entra en un corredor estrecho. El espectador entra en un corredor estrecho iluminado por luz roja. Simula a la de un cuarto de revelado fotográfico. Desde el inicio, el espacio activa varios sentidos. El ambiente contiene un olor que recuerda a los químicos de revelado. Las tiras de películas suspendidas se mueven al paso del cuerpo y activan el tacto. El roce de estos materiales produce sonido. El espectador entra así en un espacio que funciona como el interior de una cámara fotográfica. Dentro del dispositivo existen cajas acústicas ocultas. Estas, como cámaras de resonancia, desde ellas se escuchan fragmentos de sirenas históricas de alerta. El sonido aparece de manera fragmentada y reverberante dentro del espacio. Las sirenas generan una atmósfera de tensión, un estado de alerta que prepara al espectador para lo que está por ocurrir. A medida que el público avanza, el espacio se vuelve más estrecho. La proximidad entre los cuerpos parece como un estímulo perceptivo. Cada persona percibe el espacio de manera distinta. El dispositivo produce una experiencia idéntica una experiencia idéntica para todos. Produce múltiples experiencias individuales de una misma condición espacial. En ese momento, el espectador deja de ser únicamente un observador. Su presencia comienza a quedar inscrita dentro del dispositivo. La exposición. Aquí hago una semblanza de lo que es el evento lumínico, para nada más como tema de introducción, si quieres vuelvo más adelante. La exposición. En el segundo acto aparece un obturador lateral que emite un destello de luz dentro del corredor. El sonido de las sirenas se interrumpe por un instante, aparece el silencio. Ese instante registra la presencia de los cuerpos. La luz proyecta las figuras de los espectadores sobre una superficie fotosensible. Lo que aparece no es una representación teatral, son sombras producidas por el paso de los cuerpos a través del dispositivo. Las sombras funcionan como huellas de presencia. Sombras que hablan de quienes estuvieron ahí. Después del destello, los espectadores abandonan el dispositivo quedando vacío, pero la imagen permanece. Aquí aparece la relación con el eje curatorial, absence and silence. La ausencia aparece cuando los cuerpos se retiran. El silencio aparece después de que el sonido de alerta se ha detenido. Lo que permanece es la sombra de la presencia. El dispositivo funciona siguiendo la lógica de una cámara fotográfica. La entrada funciona como lente, el obturador produce el destello. La escena puede entenderse como un dispositivo perceptivo, un espacio que no solo se observa, un espacio que se experimenta con el cuerpo y que puede producir imágenes y sombras. La experiencia comienza en la oscuridad. El espectador entra en un corredor estrecho iluminado por la luz roja, simulando el cuarto de revelado fotográfico. Desde el inicio del espacio activa varios sentidos. El ambiente contiene un olor que recuerda a los químicos de revelado.
Las tiras de películas suspendidas se mueven al paso del cuerpo y activan el tacto. El roce de estos materiales hacen el sonido cuando chocan entre ellos. El espectador entre sí entra así en un espacio que funciona como el interior de una cámara fotográfica. La inscripción, perdón, la luz que proyecta las figuras de los espectadores sobre la superficie fotosensible dentro del segundo acto. Después del destello, el espectador abandona el espacio. El dispositivo queda vacío, pero la imagen permanece. Aquí aparece la relación con el eje curatorial. El dispositivo funciona siguiendo esta lógica, la cual al cual, en cuanto el espectador ha abandonado el espacio, el propio dispositivo es quien habla por sí solo. Y ya nada más para terminar, una breve semblanza para explicar un poco más con mis palabras el dispositivo. El dispositivo lo que hace es capta, a diferencia de la cámara análoga la cámara digital con los procesamientos análogos, el sistema y el procesamiento es el mismo. Lo que de aquí hace la diferencia es el momento que se obtiene la imagen. La imagen no es inmediata. En este caso, la imagen tarda en revelar y en ser presentada para ser visual. Esto es lo que estamos haciendo ahora con este análisis de tener una digitalidad momentánea, una espontaneidad, una inmediatez con el uso de las herramientas, pero creo que la cámara y la analogía en su esencia, ese dispositivo tiene la resolución y la respuesta que me dio a hacer la pauta para llegar al resultado de este dispositivo. Sin más que decir esto, les agradezco muchísimo su atención. Wow, qué interesante, ¿no? Bien, vamos a pasar con la segunda ponencia. Presento a Alicia de Gives. Alicia de Gives es licenciada en Gestión y Desarrollo de las Artes, La Salle, en Oaxaca. Ha participado como ponente en coloquios sobre pensamiento artístico y gestión cultural. Su videocápsula Xquipi, Metáforas de un territorio heredado, fue seleccionado en el V Congreso Internacional de Interculturalidad. Échale. Red Oducal, docente y gestora cultural en Oaxaca, concluyó el diplomado en promoción del LIG, impartido por la Fundación Alfredo Harp Gelú. Actualmente cursa la maestría en artes escénicas en la UB, donde investiga la danza Hells, ¿está bien pronunciado? Hells, en Jalapa. Y ella nos presenta, Alicia nos presenta, Escena, Pantalla y Tacones, procesos escénicos de la danza Hells y su relación con el público en la digitalidad. La recibimos, por favor. Bueno, sí, ok. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alicia, como ya lo comentaron, soy gestora cultural, pero antes que ser gestora, creo que soy un cuerpo que disfruta mucho de danzar. No soy bailarina para los académicos, pero sí creo que la gestión cultural tiene licencia para ingerir en procesos de investigación y que es importante hacer teoría de nuestra propia praxis. Entonces, primero tengo que decir eso. Y luego, ¿alguien de aquí ha escuchado hablar de la danza Hills? Ajá.
Ok, ¿alguien de aquí vio el video de Crazy in Love de Beyoncé? Ok, bueno, vamos a comenzar por ahí. La danza heels es un término en inglés que viene del término tacones y en realidad, pues históricamente es una danza muy nueva, es una danza muy viva que se está reconfigurando día con día. Históricamente se toma en cuenta que en 2003, con el video de Crazy in Love de Beyoncé, es como el parteaguas que da ese inicio a la historia de la danza heels. Y para quienes no han escuchado hablar de Beyoncé, pues es una de las divas pop de los 2000, que junto con Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, empiezan como todo este movimiento en MTV y en televisión, inclusive cuando apenas surgían pues los aparatos tecnológicos, ¿no? A inicios de YouTube inclusive, ¿no? Entonces, este video, cuando lleguen a sus casas, si no lo han visto, lo buscan, abre con la presencia de Beyoncé, con unos emblemáticos tacones rojos, ¿no? Y entonces empieza con esta caminata que ahora en heels le conocemos, que inicia con el bevel, que es una postura que proviene del término biselado, ¿no? En donde hay como una inclinación de la cadera y entonces el movimiento de las caderas se acentúa. Entonces Beyoncé abre con esta caminata, ¿no? Emblemática para la danza heels en estos tacones rojos, y la coreografía que se muestra en el video está nada más y nada menos que pues pensada y sentida por Labelle Smith y por Frank Gatson Jr., ¿no? Que ambos eran bailarines en ese momento en Estados Unidos. Tenían participaciones en videos con Michael Jackson, ¿no? En donde, por ejemplo, Frank Gatson Jr. estuvo en uno de los videos de Michael Jackson donde todavía no se le conocía como danza heels, pero las mujeres bailaban en tacones. Y es que lo interesante es que si nos ponemos a investigar, la danza en tacones ha en realidad existido durante muchos años, ¿no? Y muchas etapas históricas, desde los bailes cortesanos, desde el burlesque, ¿no? Entonces, ha sido un elemento, los tacones han sido un elemento presente en muchas danzas. Sin embargo, pese a que en ritmos latinos, por ejemplo, también utilizamos zapatillas, ¿no? Y en hip hop inclusive hubo un movimiento en ese momento en donde las bailarinas querían contrarrestar estos estereotipos de lo masculino en el hip hop, y entonces propusieron que llevaran a cabo ciertas clases en tacones. Todo eso se considera como una historia previa a la danza heels, ¿no? Entonces, les digo, como en 2003 es oficialmente que se toma históricamente como el inicio, ¿no? De la danza heels, y han sido muy pocos estudios hasta ahora los que se han generado acerca de la danza, y este es uno de mis intereses en la maestría, porque es algo que yo practico. Y es un movimiento que, si lo pensamos y lo reflexionamos, nace desde este fenómeno de la digitalidad. Y entonces es muy interesante porque el estudio de Easter dice que la danza heels le permitía a las mujeres y a las personas, y sobre todo a las sexodisidencias, experimentar la danza heels, pero buscando como este ejercicio de hacer sus propios videos musicales, ¿no? Entonces, para muchas de las personas que la practicamos, es un momento que nos permite jugar y que nos permite en este ejercicio de ponernos en el papel de, como si estuviéramos, ¿no? en los pies de una diva de los 2000, ¿no? Entonces, es un momento que va a ser estudiado por esta persona que les digo. No sé si también han visto como estos videos virales un poco en redes sociales de mujeres o de personas. Sí, en realidad en la danza heels no hay un género, y esta va a ser una de las líneas interesantes porque se plantean muchas preguntas acerca de quiénes pueden encarnar estos estereotipos femeninos o estas actitudes o este performance de la feminidad, ¿no? Si solamente somos las mujeres o en realidad pueden ser todos los tipos de cuerpos, ¿no?
Entonces, estos videos que se han vuelto un poco virales sobre personas bailando y haciendo acrobacias casi en tacones, y entonces encarnando estas coreografías que parecen súper complejas y que en realidad requieren toda una técnica y todo un estudio detrás, ¿no? En la actualidad, la danza Heels se presenta como una práctica escénica contemporánea cuya relación con el público se ve fuertemente mediada por las redes sociales y la difusión masiva de imágenes y videos a través de la digitalidad. Si bien el origen de la danza Heels en los años 2000 pudo dar pistas claves sobre su decantación a los dispositivos digitales, fue la pandemia del COVID-19 el punto clave para acelerar los procesos de consumo y difusión de no solo esta danza, sino también de las artes escénicas. Como menciona Marchelita en su estudio Heels Dance on Social Media, Stripping the Female Body on the Social Norms, la pandemia incrementó aún más la presencia en línea de la danza, ya que los bailarines tuvieron que mostrar su trabajo en las redes sociales debido a las medidas de cuarentena. Este cambio transformó las redes sociales en un escenario virtual, convirtiendo la danza en un producto global y un fenómeno cultural. Tales circunstancias influyeron también en la forma en que los estudios de baile en México buscaron consolidar su presencia en redes sociales, no solo como una forma de publicitar sus clases, sino para crear coreografías que se compartieran a través de redes sociales como Instagram. Las características del origen de la danza Heels la convierten en un campo de exploración para crear videoclases y explorar formatos que se consuman y difundan de forma digital. Por mencionar un ejemplo, World Beat Dance Studio en Ciudad de México genera un método de trabajo para sus alumnos en donde posterior al ensayo de ciertas coreografías se propone una videoclase para generar un producto audiovisual que será posteriormente compartido en el Instagram del estudio. Como bien menciona Easter, las clases de Heels son diseñadas como espacios reconfortantes que buscan celebrar la confianza interior y la sensualidad de todos los cuerpos presentes. Con el auge de las grabaciones en las clases de baile, los Heels representan una oportunidad para que los bailarines se luzcan y protagonicen sus propios videos musicales. Este modelo es popular en diversos estudios de baile enfocados a la danza Heels, por lo que es más notorio que los procesos escénicos de creación transiten entre el espacio físico y el entorno digital, dando lugar a que el escenario tradicional se expanda hacia las redes sociales y el consumo en plataformas virtuales. En su libro En el enjambre, Byung-Chul Han explica la naturaleza de la inmediatez y la productividad por la que estamos atravesados hoy en día. Han sustituye el concepto de masa por el de enjambre digital, pues en las redes sociales actuales permanecemos como individuos aislados. No existe una congregación en un espacio físico, no se desarrolla ningún nosotros. Él dice, el medio digital es un medio de presencia, su temporalidad es el presente inmediato. La comunicación digital se distingue por el hecho de que las informaciones se producen, envían y reciben sin mediación de los intermediarios, no son dirigidas y filtradas por mediadores. A comparación de la radio y la televisión, donde el formato favorecía el papel pasivo de sus espectadores, el formato digital favorece una participación más activa en donde cada uno es emisor y receptor al mismo tiempo. Han argumenta que hoy en día la comunicación se da de forma más simétrica, pues hoy ya no se busca solo consumir información de manera pasiva, sino que las personas buscamos producirla y comunicarla de manera activa. Los medios digitales entonces encuentran una relación comunicativa en donde el receptor de la información también puede ser a la vez el emisor. La palabra digital hace referencia al dedo, digitas. Han defiende que la cultura digital descansa en los dedos que la cuentan. El humano digital cuenta y calcula constantemente pese a que el tiempo se ha congelado en el medio digital, el cual carece de edad, destino y muerte. Es un medio atemporal. Sin embargo, si el acto escénico requiere de la copresencia entre actores y espectadores, las reflexiones presentes conllevan a la pregunta: ¿qué pasa cuando esa copresencia es mediada por la pantalla y los algoritmos de Instagram? Al respecto, Gutiérrez menciona que la virtualidad sigue representando un espacio de indagación y preguntas, ya que permite la copresencia entre artistas y espectadores, pero complica la posibilidad de que ambos se influyan mutuamente, porque la relación se encuentra acotada al plano de una cámara de video.
En el análisis sobre la situación tecnovivial, Dubati argumentará que no existe una zona vital compartida, pues existen limitaciones en el diálogo, así como dependencias en el funcionamiento de las máquinas de conexión. En el tecnovivio monoactivo no hay lugar para un diálogo de vida y vuelta entre dos personas, sino la relación de una con una máquina o con el objeto o dispositivo producido por esa máquina, cuyo generador humano se ha ausentado en el espacio y el tiempo. Si bien la digitalidad establece diferencias en la relación espacio-tiempo con el espectador, acciones como el botón de me gusta hará posible una comunicación con quien genera el contenido. Han considera este fenómeno como una elección digital que tiene lugar cada día y cada hora. El botón de me gusta como la cédula de elección digital e Internet o el smartphone como el nuevo local electoral. Si bien queda claro que la experiencia digital no busca ser sustituta de la experiencia escénica tradicional, también es cierto que la virtualidad ofrece un escenario digital que también permite el acercamiento a los espectadores. Al respecto, le pregunté a la directora del grupo Sora Hills Dance en Jalapa, del cual soy parte. Ella es la licenciada Sandy Mendoza, estudió danza contemporánea, y ella menciona al respecto. Creo que las reacciones digitales no determinan mi dirección creativa, pero sí funcionan como un medidor para saber qué es lo que el público al que me dirijo busca o le llama más la atención. Los likes, comentarios y compartidos me permiten percibir qué piezas conectan más, qué emociones despiertan y qué es lo que funciona más con nuestros seguidores. También influye en términos estratégicos, porque me permite observar qué formatos funcionan mejor, reels, fragmentos de ensayo, procesos reflexivos y cómo puedo comunicar la experiencia de Hills más allá de las clases. Sin embargo, la raíz creativa de Sora siempre nace de una búsqueda interna, no de la validación digital. Esto nos permite dimensionar que las reacciones digitales no funcionan como simples métricas para los creadores, también son indicadores de la dimensión emocional de los espectadores. Los likes, comentarios compartidos, mensajes directos son herramientas de Instagram como un canal de comunicación que le permite a artistas como Sandy conocer a su público y diseñar piezas que conecten con esa emocionalidad sin que la validación digital condicione su práctica como coreógrafa. La danza Hills es un campo propicio para analizar las relaciones contemporáneas entre el público y la escena en tiempos de digitalidad, porque para grupos como Sora, las redes sociales como Instagram se convierten en un canal que hace posible conectar con otras creadoras y otros creadores, visualizar estilos diversos de la danza Hills al mismo tiempo que permiten compartir los procesos de creación y práctica que muchas veces no son visibles en las presentaciones en vivo. La digitalidad entonces no solo muestra el resultado final, sino que construye un espacio propicio para reflexionar sobre la práctica viva de la danza Hills e invitar a otras personas a comenzar esta práctica. Después de todo, la difusión de este estilo de danza tiene su origen en la estrecha relación con los medios digitales de comunicación, misma que estimuló su práctica por distintas partes del mundo. Pues como bien decía Dubati, a mayor extensión de la experiencia tecnovivial, mayor necesidad de experiencia convivial. Muchas gracias. Bien. Pasamos con Alfonso Coronel Urrieta, escritor, abogado y actor mexicano, licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM, es autor de La Chilanga, editorial Alcorce. Desde 2018 integra la compañía independiente Dramatis Cali como actor y productor, impulsando proyectos escénicos de enfoque social. En 2020 colaboró con la SCJN en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Ha publicado poesía y narrativa en antologías, revistas y en la revista de la Universidad de la UNAM. Alfonso nos presenta En defensa de la butaca, el espectador en la era del streaming. Lo recibimos, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, casi noches. Agradezco a la facultad, a todas las instituciones convocantes a este tipo de coloquios. La verdad es que me parece algo fascinante. Yo también agradezco la presencia de mi familia, de algunos amigos. La verdad, yo estoy viviendo el sueño esta noche. Estoy muy encantado de estar aquí con esta bonita mesa. Bueno, pues ya me presentaron y creo que la mejor forma de iniciar esta charla es citando a Hegel. Y seguro van a decir, bueno, pero ¿por qué a Hegel? Bueno, pues porque dice Hegel que la esencia de las cosas y las personas está en su opuesto. Así, la vida revela su sentido frente a la muerte. La salud se comprende verdaderamente a la luz de la enfermedad. Los maestros encuentran su razón de ser en los alumnos y los actores en el público. Sin espectadores, el actor pierde su esencia. Seríamos como un árbol que cae en medio del bosque sin que nadie pueda escucharnos. Parafraseando a Carlos Fuentes, quien fue gran influencia en el nombre de la ponencia, podemos decir que la butaca es el valor supremo de los actores. Cuando hay asientos vacíos, el actor se desvanece por completo. Vivimos en el tiempo de la proliferación del entretenimiento digital, de grandes plataformas de streaming que han reconfigurado la experiencia del espectador y lo han seducido lejos del teatro. El público consume imágenes e historias desde la comodidad de su casa, desplaza su dedo eternamente por una pantalla, pausa la escena o la abandona con un solo clic. Todo es al instante, todo se ha vuelto inmediato. Y la velocidad que brinda la tecnología y el instante han colonizado al mundo humano, inciden en las costumbres y en las diferentes disciplinas como el derecho, la arquitectura, la economía y por supuesto en las artes. Hemos construido una relación íntima con la inmediatez. La velocidad, dice Virilio, amenaza nuestro ser en el mundo, por lo que es preciso recuperar la lengua, charlar juntos, volver al diálogo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de las artes en general y en el teatro en lo particular? Hoy quiero defender una figura que parece pequeña, pero que es fundamental para el teatro, la butaca. Y entonces aquí yo digo que el problema no es el espectador, es la forma en la que llegamos a este. En el gran teatro del mundo sería injusto culpar a Fuenteovejuna Digital por el desvanecimiento del espectador. Es decir, ¿por qué el público no puede evitar sucumbir a las pantallas omnipresentes? Quizá el problema está en la manera en que intentamos convocarlo a la función. El público no ha desaparecido, simplemente cambió de hábitos. Aprendió a moverse entre estímulos rápidos, a saltar de una historia a otra, a exigir que su atención sea capturada en los primeros segundos de un video. Y eso no necesariamente lo vuelve superficial, sino que al contrario, lo vuelve víctima del instante. Si el teatro no se pregunta cómo dialogar con esta nueva forma de mirar y de habitar el mundo, es probable que termine hablándole a una sala vacía. Defender la butaca implica recordarle al público que el fin de la representación teatral, como dice Shakespeare, ha sido y es ofrecer a la naturaleza humana un espejo en el que la virtud vea su forma y el vicio su imagen. Cada nación y cada siglo, sus principales caracteres. El streaming y el entretenimiento digital proponen comodidad y distancia. Le dicen al espectador lo que quiere oír, pero el teatro le devela cómo es. Le dice quién es, aunque él no quiera ver y no quiera escuchar. Y entonces aquí yo voy a invitar a esta ponencia a un dramaturgo brasileño que me acompañó en mi tesis de licenciatura, y es Augusto Boal. Porque en su obra, El arcoíris del deseo, del teatro experimental a la terapia, sostiene algo que me parece verdaderamente maravilloso. Y es que él menciona que el teatro es la primera invención humana. ¿Por qué? Porque surge en el momento en el que el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo en acción. Cuando el ser humano vio a otro con una lanza atacando a un mamut, dijo, ¡hey! Él es un cazador. Y se vio a sí mismo. Y entonces el teatro nace como una ventana para mirarnos a nosotros mismos. Y por ende, el espectador no debe ser un sujeto pasivo. Pues en esta conexión, pues es aquí donde se activa la conexión y una mirada crítica e imaginativa. El público no acude únicamente a consumir una historia,
sino que va a confrontarse con ella, a verse reflejado a sí mismo en los cuerpos de quienes actúan, a observar nuevas formas de mirar el mundo. En los tiempos dominados por pantallas portátiles, por narrativas fragmentadas, la función originaria del teatro se vuelve aún más urgente, pues frente al consumo acelerado que propone el streaming y la digitalidad, en la que la ficción se interrumpe o se pausa, la experiencia teatral exige permanencia, atención sostenida, presencia corporal compartida. Es decir, todos sabemos que sentarse en una sala teatral es aceptar lo que diría Volpi, el pacto de la ficción. Es poder observarse a sí mismo durante un tiempo que no puede y no debería pausarse. De igual manera, mi buen amigo Augusto, pero ahora en su obra El teatro del oprimido, cuestiona la idea de que esta división entre el actor y el espectador sea algo natural. Pues para él, si bien esta visión es un poco histórica y política, porque dice que surge cuando las sociedades delegan la acción escénica a unos cuantos y los demás no pueden intervenir en ella, y entonces nos propone una serie de técnicas como por ejemplo la dramaturgia simultánea, el teatro imagen, el teatro foro, entre muchas otras, que buscan vincular la obra literaria con la acción real. En ese sentido, el teatro no es un fin en sí mismo, sino es un ensayo colectivo para que todos podamos intervenir en la vida. La escena se convierte en un laboratorio político y social en el que se discuten los diferentes futuros antes de llevarlos a cabo en el mundo. Es decir, ya mencionaron que soy abogado, ¿no? No soy un experto en teatro ni tampoco en la pedagogía teatral, ya que en este tribunal de la vida yo soy un actor de oficio, que me falta la profesión, pero estoy seguro que me sobra la pasión. Y por ello, desde hace algún tiempo he estado investigando y poniendo en práctica algunas de las técnicas que propone Boal para superar esta barrera entre el espectador y el actor, con la intención de lograr que el público se involucre en un procedimiento de aprendizaje, más bien en un proceso de aprendizaje-actuación que le genere una reflexión crítica sobre lo que acaba de ver. Y lo primordial, o sea, lo primero que he aprendido con estas ideas es que el público tiene que ver situaciones que reconozca, en las que se encuentre, que tengan significado, que le resulten familiares, porque es ahí donde surge la invitación decisiva y cuando la escena deja de hablar de los otros y empieza a hablar de nosotros. Bueno, de acuerdo con Boal, este es el primer paso para que el espectador ya no solo sea testigo, sino que comience a convertirse en protagonista de las transformaciones sociales. Y entonces aquí es donde hay que defender al público, hay que defender a la butaca, ya que a partir de estas ideas yo he intentado desarrollar algunos ejercicios, como ya les dije, con estas ideas de Boal, pero pues metiendo un poquito de mi cuchara. La verdad es que la idea de la dramaturgia simultánea, que básicamente es modificar la obra en el punto medio, yo lo he tratado de hacer, pero al final, cuando termina la escena, y es ahí donde abro un espacio de conversación entre quienes actuaron y quienes estuvieron en la sala como espectadores. No se trata de dar como una charla de preguntas y respuestas, sino en general es un foro abierto en el que el público puede comentar lo que vio, qué cosas le incomodaron, qué decisiones le parecieron injustas o incluso qué hubieran hecho distinto en la historia si hubieran tenido la posibilidad. Pero lo más importante es que expresen cómo se sintieron tanto actores como espectadores. Y lo que me interesa con este tipo de ejercicios, pues básicamente es provocar que el espectador se vea dentro del conflicto, que la historia no se quede en el escenario, sino que siga trabajando en la cabeza de las personas y en el cuerpo de quienes lo vieron. Porque cuando eso ocurre, la butaca deja de ser un asiento pasivo y se vuelve el punto de partida de la transformación social. Es decir, para mí defender la butaca no es pedirle al público que regrese por nostalgia, por migajas, no. Es en realidad tomar en serio su presencia, tomar su tiempo y sumar su experiencia. Es abrir espacios en los que la obra no termine cuando se apagan las luces o cuando se cierra el telón, sino que continúe con una conversación colectiva que se genera después, porque tal vez ahí, cuando vuelvan a ver la obra, el final ahora sí sea diferente. ¿No? Es como si nos preguntáramos del final de Stranger Things, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos cambiado ese final tan erizo? Dios mío. Pero en el fondo, yo considero que defender la butaca es también defender algo más profundo. En este mundo dominado por la velocidad, la reproducción infinita de imágenes y la lógica del consumo inmediato,
El teatro, como la literatura, se convierten en actos de resistencia. Resistencia contra la prisa, contra la distracción permanente, contra la idea de que todo puede pausarse, adelantarse o quitarse con un solo clic. El teatro es un espacio que exige que los cuerpos respiren el mismo aire y las miradas se enfoquen en un mismo espacio. En esta era del streaming, donde todo puede verse desde cualquier lugar del planeta que se imaginen, el teatro sigue recordándonos algo especial, que hay experiencias que solo existen cuando las vivimos todos juntos esta misma noche. Defender la butaca es una afirmación del presente. Es sostener que todavía necesitamos lugares en los que podamos mirarnos a los ojos, podamos escucharnos y pensar colectivamente. Porque mientras exista alguien dispuesto a sentarse en una butaca y alguien dispuesto a subirse en un escenario, el teatro seguirá siendo, quizá más que nunca, un espacio de resistencia humana. Sí, tal vez el teatro del siglo XXI no puede competir contra el streaming, pero porque tal vez su función no es competir, sino resistir. Resistir al aislamiento y a la idea de que la vida puede reducirse a una sola pantalla. Gracias. Importante reflexión. Bien, por último, nos acompaña Arisbel Morel Díaz, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en Dramaturgia, especialista en literatura mexicana del siglo XX por la UAM. ¿La qué significa? Azcapotzalco. Es UAM. Y licenciada en literatura dramática y teatro con mención honorífica por la UNAM. Becaria de Teatro UNAM en escritura dramática para jóvenes audiencias y certificada en teoría musical con distinción. Formó parte de la comitiva de encuentros del programa Apuntes. Ha participado como actriz, directora y productora. Investiga sonoridad, rítmica escénica y performatividad e intermedialidad. Muchas gracias, Arisbel. Arisbel nos presenta los teatros, últimos refugios para el contacto humano. Las recibimos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes los presentes. Y antes de comenzar, quisiera agradecer a Teatro UNAM, a la Filmoteca, a la queridísima Cátedra Bergman, así como a esta maravillosa facultad, al Colegio de Literatura y al Centro Universitario de Teatro por hacer este evento posible. También quisiera mostrar gratitud a todas las trabajadoras y trabajadores de la cultura que hacen la existencia de estos espacios de escucha y diálogo una realidad en medio del caos que representa la era post-COVID-19, ya que quienes elaboran los cimientos son la verdadera esencia de una casa de estudios como es la UNAM. Y asimismo, dado que esta mesa está en el marco de la Semana del 8M, quisiera reconocer la labor de las mujeres gestoras, coordinadoras, productoras que habitan estos mismos espacios, ya que con su trabajo sostienen las culturas de nuestro país. Y esta ponencia está dedicada a la memoria de Mariana Gándara Salazar, quien con sus direcciones defendía el convivio y el goce como estandartes del arte. Procedo a dar lectura a mi texto, Los teatros, últimos refugios para el contacto humano. Este texto tiene un epígrafe muy especial que dice lo siguiente: porque estamos viviendo en un mundo material y yo soy una chica material, Madonna. Definirse por el poder adquisitivo no es ninguna novedad del siglo XXI. Si bien esta necesidad se puede rastrear a la muy hegemónica cultura helénica, tomando como ejemplo de esta preocupación ancestral a la obra Pluto de Aristófanes, en la cual se critica el arbitrio del dios de la riqueza, así como se discuten los efectos de sus decisiones en las ciudades griegas, a lo largo de esta obra se debate la temática de quién tiene derecho a vivir por placer y quiénes deben trabajar para que esto sea posible.
En el fondo, este texto en particular trata el problema de la economía, que se reduce a quienes consumen y quienes producen. De ahí podemos inferir que teatro y consumo han estado ligados desde la antigüedad a nuestros días. Otras autoras y autores, aparte de Aristófanes, han mostrado interés por este tópico a lo largo de las historias del teatro y la literatura en general. Cervantes tiene una obra que se llama La Gran Sultana, que trata un tema similar. Si bien se trata de un tópico recurrente a las artes, la realidad es que en la era del TikTok post-pandémico, de las redes digitales como existencia vital que releva a la realidad fuera de pantalla, la vida humana pareciera resumirse en una necesidad de consumo masivo obligatorio, el cual resulta exacerbado si se le compara con otras épocas. Consumir tiempo, mercancías, identidades puede considerarse como el objetivo final de toda persona, sin importar su género, su edad, sus capacidades físicas o preferencias e identidades sexuales. El qué se consume no importa tanto como el hecho ineludible de llevar a cabo la pulsión por gastar. Queda entonces reducida la vida a un carcomer capitalista cuyo fin es inexistente, siempre cambiante a la vez que efímero en su objetivo de nutrición. Se trata entonces a la existencia como una necesidad artificial por devorar, por absorberlo todo en un individuo, por fagocitar aquello que deseamos con la esperanza de asimilar algunas de las cualidades que creemos externas a nuestras personas. Por lo que se puede inferir que en esta voracidad inacabable existe una clara carencia del yo persona, absorbido por el yo consumidor. Aquí quisiera hacer una nota porque si bien a lo largo de las historias el consumo por placer ha estado vinculado a figuras femeninas, mi postura observa que en la actualidad el capitalismo no distingue en identidad genérica, con lo que se vuelve aún más rapaz que en otros tiempos. Entonces, en estos momentos, el ser se vuelve una mercancía equivalente a un sticker o a un termo viral decorado. Tal y como indica Byung-Chul Han en La Salvación de lo Bello, hoy en día la necesidad de obtener placer sin recovecos es el dictado existencial por excelencia. Con esto, las rugosidades de la espera, las frustraciones como parte del proceso quedan eliminadas de toda vida deseable. Esto se ve exacerbado por el constante bombardeo de mandatos sobre el ser que presentan diversas plataformas a las que la mayoría de las personas suelen tener acceso y dedicar su tiempo. Que aquí también cabría preguntarse si realmente todas las personas tienen acceso y voz en estas plataformas, pero ese es tema de otro ensayo. Debido al anterior, se obtiene entonces como resultado personas muy jóvenes con deudas exorbitantes o adolescentes dispuestos a ser sicarios desde los 12 o 13 años con tal de experimentar brevemente las maravillas del consumo ilimitado. Con lo que se demuestra que la escala de valores imperante en pleno 2026 se trata de un mero axioma ligado a lo numérico, a lo pasajero, a lo intrascendente, si bien no a lo pragmático como tal. Esto porque creo firmemente que no es práctico endeudarse para tener el último equipo en tecnología o la vestimenta de la que se puede, más vestimenta de la que se puede usar en una vida o productos que se muestran como necesidades de la persona contemporánea. También es una realidad que las deudas económicas muestran causas diversas en la amplia población y la mayoría no están más ligadas a necesidades reales que a un aspiracionismo blanqueado. El tiempo entonces se reduce a una serie de momentos indefinidos, intrascendentes, cuya duración individual es cada vez más reducida, con lo que se acota mayormente el rango de percepción del colectivo. En medio de este caos financiero, las teatralidades con fines estéticos representan una alternativa para recuperar la atención prolongada de las personas, como ya habían mencionado mis compañeros de mesa. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque teatralidades con fines estéticos es un término que yo uso en mi tesis de licenciatura para diferenciar de teatro y ya no pelearse si las marchas, si el clown, si el stand-up pueden entrar dentro del concepto de teatro tradicional. Por esta razón, las teatralidades con fines estéticos se convierten en un espacio para la escucha intencionada compartida. Es decir, una locación de contestación al capitalismo rapaz post-COVID-19. Esto porque en los espacios teatrales se encuentran cuerpes con cuerpes en una audición necesariamente activa, ya que la copresencia impone otras reglas contrastantes con la virtualidad. Se puede inferir que en el teatro se consume de otra manera.
El tiempo recupera sus reglas sincrónicas, si bien las reglas espaciales ya se pueden desafiar de otras maneras, como nos mostró la pandemia, ya que se encuentran los cuerpos al desnudo, en un erotismo sagrado en términos de Bataille, el cual indica el enfrentamiento desde la vulnerabilidad entre personas, con un fin último que rebasa a les individuos presentes. Es mi propuesta que se puedan convertir estos espacios en sitios de escucha diversa, en topos amigables que replanteen las reglas del consumo de la atención en una era en la que, tal y como ocurre en Momo de Michael Ende, se nos obliga a destrozar la capacidad de disfrute y contemplación compartida. Este hecho no sería nada nuevo. En otros tiempos los teatros ya cumplían esta función social. Muestra de ello es la siguiente cita perteneciente al trabajo de Ana María Iglesia en su libro La Revolución de las Planuces, página 43. La ópera era un acontecimiento social, era la puesta en escena de las relaciones de poder entre la clase urbana privilegiada y era también el espacio de los intercambios, ahí donde se hacían negocios y se concertaban matrimonios. El teatro formaba parte de la educación cultural y social de las mujeres de la alta burguesía y de la aristocracia, cada vez más desclasada del siglo XIX. El teatro, como los bailes de sociedad, era una distracción, pero sobre todo era un acontecimiento social en el que las mujeres acudían como esposas fieles o como jóvenes a la espera de marido. Y para quien no lo sepa, las Planuces fueron mujeres que a la par de los flaneurs estilo Baudelaire, Mallarmé y otros poetas malditos de Francia, recorrieron las mismas calles de París en un acto de rebeldía femenina por excelencia, existir por el placer de hacerlo. Algunas de ellas podemos pensar en George Sand, que fue una escritora icónica de este periodo, y si bien ellas se masculinizaban evidentemente para lograr este acto, es importante conservar la memoria de su apuesta por tomar el espacio público en femenino. Con esta cita quisiera invitarles a que retomemos la cualidad de acontecimiento social propia de las teatralidades con fines estéticos. Si bien los teatros han sido espacios de performatividad por excelencia, también se les puede resignificar en nuestro contexto actual. Creo que la razón de las hacedoras de teatro del futuro será construir estas locaciones anticonsumo, antipatriarcales. Y aquí decido nombrar en femenino, puesto que si se nos ha pensado como consumidoras, me parece importante resaltar que por esta misma capacidad también somos productoras. Ello pensando en que paradójicamente vivimos a una sobreexposición de experiencias inmersivas al por mayor, cuyo objetivo está muy lejano a promover el convivio anticonsumista. Lo que es más, pareciera que la mercadotecnia actual apunta a una necesidad comunitaria por intentar fijar lo más escurridizo que existe, el flujo del tiempo. En las experiencias que se ofrecen a consumidores promedio podemos encontrar una evidente pulsión innegable por acumular vestigios de la existencia. No obstante, cabría preguntarse como humanidad, ¿qué pasará cuando, como al rey Midas, hayamos convertido en oro todo lo que nos rodea? ¿Qué consecuencias más allá de lo que consideramos como humano tendrá este consumo exacerbado? No obstante los intentos, fijar, asir el flujo del tiempo no es una tarea realizable por medio de la compra. Lo que es más, las músicas sabemos que este hecho en sí es imposible. Siendo lo sonoro el arte ligado al tiempo, el único sistema que existe para sujetarlo, además de las grabaciones, son las partituras. En ellas se puede trazar un camino para la ejecución, pero el recorrido de esa ruta no será nunca el mismo, porque el cuerpo, la cuerpa que lo recorre tampoco lo es, debido a que invariablemente se verá afectado por el instante exacto que lo atraviesa al momento de iniciar su proceso. Dicen los griegos que una nunca se sumerge en el mismo río dos veces. De este modo, existencialmente, solo se puede registrar la trayectoria, esperando que el fenómeno ocurra de forma similar a las veces anteriores. Similarmente, tanto los espectáculos como las construcciones que implican de los mismos conllevan procesos, es decir, espacio-tiempos compartidos por una comunidad específica. Y en este apartado hablo de construcciones y no de procesos debido a que, desde mi perspectiva, las teatralidades con fines estéticos son una constante reconfiguración de las experiencias, lo más efímero existente,
que comienza a reconfigurarse una y otra vez. Y en este sentido, ser parte de una teatralidad con fin estético entraña una postura política respecto al capitalismo voraz que habitamos. El hacerlo es una apuesta por lo inconsumible, por aceptar lo inacible de la vida misma. Esta utopía me lleva a pensar en los espacios de la ensoñación conceptualizados por Gaston Bachelard en sus escritos, en los teatros como refugio último de la comuna. De acuerdo a estas teorías, los refugios son sitios de resguardo ante la adversidad, rincones donde los diversos seres pueden encontrarse sin otra necesidad que el estar, lo cual acarrea una rebeldía innata ante el sistema. Al elaborar estos refugios, cabría preguntarse lo siguiente: ¿debemos competir con los medios masivos por la atención de las espectadoras? ¿Es ético el intento de sustracción de las audiencias de un sistema que nos tiene entretejidas? ¿Qué podemos ofrecer como creadoras, creadores, para saciar el sobreestímulo imperante de nuestros públicos? ¿Cómo convivir respetuosamente? Porque la realidad es que existe un goce en el consumo mismo que es innegable sin importar nuestra postura política respecto a ello. Por lo que en realidad estamos ante un problema de origen filosófico. ¿Qué espacio ocupa el placer en una vida humana? ¿Cómo debemos habitarlo? Si bien contestar dicho cuestionamiento rebasa los límites espaciales de esta ponencia, es importante ser crítica y continuar cuestionándose. ¿Quién dicta este placer y bajo qué parámetros lo hace? ¿A quién beneficia esta enajenación total de las atenciones y la psiquis? Por ello, si bien propongo que podría resultar interesante plantear obras interactivas que impliquen el uso del celular, de dinámicas con TikTok en vivo, así como juegos con la copresencia, también creo importante retomar las siguientes aseveraciones de Ana María en el ya citado libro en sus páginas 82 y 83. En la exposición de las mercancías aparentemente disponibles para todo tipo de cliente, la comunidad de consumidores es solo en apariencia homogeneizada. La mercancía, mostrándose abiertamente ante todos, borra los signos visibles de las desigualdades económicas. Y también, ¿dónde está la libertad? No solo cuando se depende de un modelo, sino cuando ese modelo es económicamente inalcanzable. De ahí que pese a la abierta invitación a imaginar con el consumismo inscrito en el cuerpo, se recuerde que toda dinámica capitalista actual puede entrañar un falso simulacro de paridad, en el que se aparenta que si tengo lo mismo que tú, aunque sea meses, somos seres en apariencia iguales. Así, maquiavélicamente se utiliza el sentimiento de no ser suficiente en la era del sobreconsumo para elaborar la falsa creencia de que tal vez con la siguiente compra se logre satisfacer la necesidad de ser. ¿Dónde colocamos a las teatralidades con fines estéticos entonces? En diversos escritos, Jorge Dubati habla de la territorialidad del teatro. Este concepto alude a la capacidad del arte teatral para particularizar una experiencia. Tomando en cuenta esta noción, es claro que existe una capacidad de resiliencia colectiva desaprovechada si no se piensa a los teatros física y metafóricamente hablando como espacios de lo político en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, ir al teatro, hacer teatro, posibilita que se abrace el disenso en comunidad, que se viva el contagio mental a la vez que fisiológico, pensando en las otredades desde el respeto y la equidad. ¿Cómo invitar al convivio intergeneracional en estos contextos? ¿Qué mecanismos posibilitan la existencia de espacios diversos que inviten a la convivencia de forma asertiva y respetuosa? ¿Quiénes deben construirlos? Me parecen algunas de las preguntas que debemos hacernos como creadoras, como hormigas bordadoras al borde del pan que es el complejo cultural actual. Un claro ejemplo de apostar por la participación de las espectadoras en el hecho se encuentra en los conciertos masivos de música popular en nuestra ciudad. ¿Qué podemos aprenderles? Pienso que es fundamental reflexionar sobre las teatralidades con fines estéticos como experiencias compartidas. Para cerrar, quisiera citar a Gaston Bachelard en La poética de la ensoñación. Y si hay una experiencia, habría que hablar de una verdadera experiencia de la imaginación. Que los teatros sean verdaderos refugios, necesitamos primeramente. Necesitamos imaginarlos de este modo. Gracias. Sin duda nos han dejado varias provocaciones que creo que
que ustedes pueden todavía extender. Por favor, pasamos ahora sí que al diálogo. Quien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algún algo. Ahí le acercan gracias. Pienso que no se puede servir al arte y al dinero. ¿Qué opinan del arte que se hace pensando en el dinero o desde un punto de vista capitalista? ¿Quién quiere responder? Creo que para que el arte sea rentable, y no rentable en el sentido de que genere ganancias, sino que se pueda considerar una profesión, siempre se debe de pensar en el dinero, esa es la labor de la producción. Sin embargo, cuando esa labor compromete otros aspectos, creo que estamos hablando de distintas clases de teatro. Y pienso que como creadoras y creadores tenemos que enfrentarnos a presupuestos éticos que a veces se verán comprometidos. Entonces pienso que depende de tu ética personal y que si todas las artes o las ciencias también se ven atravesadas por esto, no es justo sacralizar al teatro y pensar que no va a estar atravesado por lo mismo. ¿Alguien más quiere comentar algo de la pregunta? Sí, yo también creo que pues lamentablemente no podemos dejar de comer, ¿no? Y el alimento usualmente viene por el consumo capitalista del sistema en el que vivimos, pero diría que es una vertiente. Yo considero que como todo creador escénico y toda sociedad mexicana tienes el estigma de que te vas a morir de hambre del arte. Pero finalmente, como lo mencionaba la compañera, lamentablemente en este mundo todos consumimos cine, vamos a exposiciones, vamos a obras. El teatro es un espectáculo caro en México, entonces creo que también va mucho a tu ética personal, a tu desarrollo y ¿por qué no intentar nuevas vertientes más bien expandir las vertientes de teatro gratuito para el mundo, para hacer de esta sociedad un mejor lugar, como gotitas de agua que se expanden así entre todos nosotros? ¿Alguien más? ¿No, Alicia? Porque también pues históricamente el teatro ha estado sujetado a los sistemas de poder. El teatro griego, por ejemplo, servía a los dictadores para justificar por qué estaban ahí. Entonces, creo que cuando el teatro no está pensando en el capitalismo como fin último, no está pensando en las personas que lo habitan. Y eso tiene consecuencias en los cuerpos hacedores. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Sí, yo. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, las ponencias, me fueron bastante confrontadoras. Mi pregunta va enfocada, retomando un poco la última ponencia, escuché, bueno, no sé, lo relacioné con algunos conceptos de psicoanálisis, y mi pregunta ya concreta es respecto a las nuevas tecnologías, redes sociales, streaming, como se mencionaba, y el reto del convocar a las audiencias, ya sea las que ya existen o nuevos públicos, ¿tienen pensado algo respecto a que ya tenemos un problema planteado y algo diagnosticado? Solo cerraría esa pregunta con esas pulsiones o esos deseos. ¿Cuáles son los que ahora se podrían estar planteando para que la gente, y me atrevería incluso a decir, los teatros infantiles y adolescentes acudan al teatro cuando tienen el entretenimiento de la palma de su mano? Gracias, felicidades. Sí, ¿alguno de ustedes? Bueno, yo considero que si bien el teatro, como la literatura y las artes, deben ser espacios de resistencia, creo que ya existen algunas corrientes posmodernas que se aferran al teatro interactivo, teatro inmersivo, situaciones en las que entras a una casa
y tú decides a qué elemento acudir y tu atención está constantemente bombardeada por estímulos. Entonces, creo que sí ya existen ese tipo de corrientes, pero hay que seguir luchando por invitar a la gente a que tome un asiento, a que esté con nosotros, a que conviva, a que no pierda esa esencia humana que decía Bauman, se pierde en esta sociedad líquida, ¿no? Creo yo. Y creo que en ese sentido hay mucho trabajo que hacer con las jóvenes audiencias para quitar el estigma de que el teatro es aburrido, academizado y que solamente está ligado a la materia de español. Creo que esa sería una buena estrategia. Aquí me gustaría complementar con simplemente un comentario. Como actor activo, tanto para niños, jóvenes y adultos, hay una palabra, ahorita usaron una palabra que creo que también es clave y que de repente está muy manoseada la palabra, que se llama placer. El seducir al público, el seducir a la gente, pero con la calidad de lo que vas a presentar. Creo que eso es en donde hay que cuidar de una manera muy importante y no dejar a ver qué pasa. Porque creo que hay como una tendencia de repente de vamos a sacar las cosas y que venga y a ver quién viene, ¿no? Y hay muchos foros pequeños y no tan pequeños y a veces muy ricos que presentan cuestiones que sí entretienen, tal vez, pero que, híjole, uno sale y ya se nos olvidó cuando salimos lo que pasó allá adentro. Y creo que nosotros estamos creo que tendríamos, desde mi punto de vista, tener como cierta labor, si no toda, sí cierta labor de sacudir, ¿no? Y creo que es eso, creo que es cómo seducimos, cómo le vamos a dar ese placer no manoseado, ese placer sabroso, rico, que salgo y digo, ay, me dolió mucho, pero gracias, ¿no? Nada más. ¿Alguien más? Sí. Bueno, considero que algo importantísimo y que tiene que ver con lo que escuchábamos en la ponencia anterior de todos los presentes y hoy lo retoman los que están al frente. Creo que esta parte de voltear a ver al teatro como un escenario social sería como este elemento clave, ¿no? De repente pensamos en el teatro si es caro, ¿ok? O es económico, pero teatro ¿para qué? ¿No? Lo vemos como personas que asistimos, pero si trabajan ustedes en este ámbito del teatro, es mostrar el teatro como esta figura de escenario social y ahí es en donde se podría mostrar a través de la representación la figura del individuo, que al final todos estamos viviendo una serie de emociones, sensaciones, situaciones y que en muchos momentos nos vemos reflejados en esas representaciones, ¿no? Creo que mostrar al teatro como un espacio de esencia social, humana, ¿no? E incluso también, y en acercamiento justo a una de las personas presentes, voltear a ver al teatro no solo como esta representación social, sino incluso política o coerción económica, ¿no? También. Y creo que por ahí podría ir el tema, sensibilizar, yo soy docente desde hace muchos años, sensibilizar a los estudiantes en esta parte para poder invitarlos, facilitar su conciencia social, que además como sociedad nos hace falta más allá de los medios a través de los cuales queremos mostrarlo, y creo que le daría la justicia al teatro, que hoy en muchos sentidos no se le reconoce y que todos ustedes están atrás y que bueno, dejan su vida, su esfuerzo y todo ahí en ello, ¿no? Y que a lo mejor el público dice, bueno, pues sí, me gustó o no me gustó o de qué trató, ¿no? Creo que por ahí podría ser, ¿no? El tema, darle este sentido, considero. Gracias. Al contrario. Gracias, buenas tardes. Complementando el comentario que acabamos de escuchar y el
comentario que nos hicieron hace rato, creo yo que es muy importante el tener la visión de un teatro socialmente útil, en el cual hoy vemos muy desgastados los valores de los niños, los jóvenes. Yo también soy académico de la Facultad de Derecho, y en ese sentido he notado a lo largo de mi vida académica cómo se han ido desgastando los valores, y yo creo que en este caso lo comentaban, sería conveniente aprovechar el escenario para transmitir ese placer del que hablaban, infundiendo valores que se han ido perdiendo, y que cuando concluya la escena nos deje algo que digamos, bueno, valió la pena, y transmitirle a las generaciones nuevas eso que se ha ido perdiendo hoy y que nos quejamos arduamente, ¿no? Creo que sí hay mucho todavía por hacer, y esa sería, yo creo que una forma de aprovechar y de generar precisamente que la gente vaya, independientemente de que si es barato, si no es, si es caro, si es gratis, etcétera. Creo que valdría la pena explotar esa posibilidad, ¿no? En efecto, ellos son mis padres. Hola, yo tengo una duda para, perdón, se me olvidó tu nombre. ¿Alicia? Alicia. Sí, ¿cuál es el reto más grande que tú enfrentas al realizar estudios de el baile Heels como arte? Y te lo pregunto como mujer joven con amigas que practican esta arte y que son juzgadas, criticadas y observadas. Sí, qué bonito. Bueno, primero que nada, el reto como en cuanto a investigación es que en la danza, desgraciadamente, como a veces se ha relegado un poco como la escritura, ¿no? Como a un lado por experimentar estos procesos más corporales. Entonces el primer reto al que me enfrenté pues fue que había poca bibliografía al respecto, ¿no? Sí encontré como desperdigada, encontré un estudio que estaba en otro idioma, encontré otro en portugués. Entonces como ha sido, sí, como empezar a unir como estos atisbos de personas que creen que como yo, que es necesario escribir sobre lo que estamos haciendo. Y también que algo que pasa con la danza Heels es que está atravesada justo por los procesos, por prejuicios sociales sobre cómo debería de comportarse el cuerpo, sobre todo femenino, ¿no? Hay un estudio en Indonesia que hace una persona justamente, en donde ella investiga que en Indonesia en realidad hay una ley que está ligada a la regulación de cómo se presentan los cuerpos, que lo relaciona con la pornografía. Entonces, como qué tan expuesto está un cuerpo, y en la danza Heels vamos a ver que ese es uno de los aspectos interesantes, ¿no? Pero la manera en la que ella lo aborda es justamente cómo los cuerpos se sobreponen a ese régimen de control sobre el cuerpo femenino y sobre los cuerpos de las disidencias sexuales, y entonces hacen como esta contrapropuesta a través de la danza Heels para apropiarse de lo que les corresponde, ¿no? Que ni siquiera es algo que tenemos, es algo que somos, ¿no? El cuerpo, somos el cuerpo. Y pienso que no estamos muy alejados tampoco en México, ¿no? Como sí podríamos pensar en cuáles son estas restricciones aún vigentes sobre nuestros cuerpos, sobre cómo vivimos y cómo performamos también el placer, ¿no? Porque a veces me he topado con personas que piensan que la danza Heels como que la reducen a simplemente como un cuerpo que está ahí como queriendo llamar la atención o algo así, y en realidad a mí lo que me interesa en mi estudio es investigar cuáles son las razones tan diversas por las que muchas personas hacemos esta práctica, ¿no? Y que hasta donde voy
conociendo, están muy relacionadas con la reapropiación de nuestro placer, ¿no? Porque en algún momento disidencias sexuales, personas con cuerpos que nos identificamos como mujeres, sentimos que perdimos el placer y que sentimos que perdimos ese derecho sobre decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que estamos atravesados por violencias, por prejuicios sociales, ¿no? Por cómo debería de performar nuestra corporalidad, y entonces encontramos en este espacio un momento de performatividad colectiva, porque es un encuentro muy bello construido no para la mirada masculina o para performar, sino en el encuentro, en el ensayo, en el tebeo, en el aplaudirle a tus compañeras, en el darle ánimos, en el ver cómo la otra disfruta el movimiento y cómo se performa de manera distinta un simple movimiento. Entonces creo que ahí está como lo que a mí me gustaría como rescatar al menos, ¿no? Y complejizar como esa mirada. Mi pregunta es, bueno, en relación al tema del proyecto fotográfico, ¿cómo, bueno, cuando vas a galerías, por lo general, si es una exposición fotográfica, pues se muestra como, pues sí, no el trabajo realizado, pero ¿cómo fue que te llamó la atención de crear este proyecto como una forma inmersiva de que la persona se sienta, como tú lo decías, dentro de una cámara? ¿Cómo fue que inició o qué te inspiró? Muy buena pregunta. El tema inició con el objeto y la memoria. Fue un curso, un taller que tomé, en donde pues viene desde lo personal, o sea, viene desde la retórica del valor que le damos nosotros al objeto. Y en ese descubrimiento y en esa búsqueda encontré que la cámara fotográfica, en lo particular hablando desde mi perspectiva y como mi formación como arquitecto, es ahí en donde encontré ese poder de una cámara que a mí me representaba, y de ahí fue que lo pasé a descubrirlo en el arte performática. Al pasarlo a la vivencia y al tema, no del teatro como tal, pero sí de las artes escénicas, ahí es donde le di la fuerza, creo, que al momento de tomar el tema de la cámara, para poderlo aterrizar y para poderlo hacer un medio de comunicación pues de nosotros, los creativos, para los espectadores, para que el espectador y el público también se inmersa en esta realidad o en este mundo que como creativos proponemos. Pero básicamente es un tema por el tema del objeto, que es que de ahí tomo la analogía de la cámara. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tenía un poco la pregunta de, o sea, es que hace rato hablaban de las dramaturgias simultáneas, pero, o sea, justo pensando en esta parte de cómo escribir, ya no tanto en el texto, sino en la escena, por ejemplo, cómo se podría relacionar o qué tanta conversación tiene una escenografía con esta parte de los hills, o sea, qué tanto conversan, como esa parte experimental de la teatralidad con la escenografía, que tiene que ver igual con el teatro. Esa es una buena pregunta para ustedes. En mi caso, la parte performática que divido o como planteo la cámara en este caso, está esta esencia de tener dos actos, ya de entrada me está pues sí incitando a ya pensar en en este lenguaje teatral, particularmente hablando. Entonces, a mí como escenógrafo y como cada uno de los temas que pusimos en la mesa, yo creo que al final dialogan desde la misma perspectiva, creo yo, de ser ese vínculo como
pues sí, de querer expresar algo que queremos decir a través en este caso del teatro, para llegar a un mismo objetivo. Y en este caso, en mi caso, perdón, el mío es el público volverlo parte de la escena, el público volverse parte de esa huella que pues a lo mejor no es como tal el teatro, pero sí el arte performático que le deja en mi caso, transitar la experiencia. Ese momento y en esos dos actos es lo que hace que, aparte de todo lo que conlleva los, vamos a decirlo así, los efectos y todos estos, pues sí, elementos, hacen que conlleven al espectador a sus máximas y mínimas emociones, ¿no? Entonces, es desde ahí, es desde mi punto, desde mi trinchera, es ese lenguaje que tratamos de transmitir como hacedores, así que como hacedores, pues, sí, hacedores creativos en el caso de la escenografía para el teatro. Yo añadiría, no sé si entendí, no sé si capté el sentido de tu pregunta, pero ahorita me dices, yo pensaría más allá de las disciplinas, porque finalmente creo que somos cuerpos buscando experiencias que le den un sentido a nuestro día a día y a nuestro estar aquí, ¿no? Y encontramos ese sentido en prácticas como los Hills, en prácticas como el teatro, en prácticas diversas que tienen que ver con la manera en la que nos percibimos y que construimos una identidad, ¿no? Entonces, para mí, creo que ese es el sentido que subyace dentro de la escena, ¿no? Como en la mesa pasada veíamos como en ese reflejo, en ese espejo que miras, que captas cuando ves a un cuerpo no actuando, sino siendo y encarnando una identidad que te da sentido a ti misma, ¿no? Siento que por ahí. Yo, aquí. Creo que es una mesa muy diversa. Yo particularmente me siento como extrañada. Siento que aprendí mucho y conocí demasiadas disciplinas al mismo tiempo, lo cual es muy rico. Y sumando a la última participación, me pongo a imaginar, si ustedes cuatro, un arquitecto, una teatróloga, una teatrista, un abogado con formación en teatro, actuación, y una bailarina, que no se dice bailarina. Si ustedes cuatro estuviesen en un montaje escénico o artístico, performativo, ¿cómo lo nombrarían? Teatralidad con fin estética, y ya ahí se engloba todo. Teatralidad con fin estética, porque el fin es hacer arte y la forma es diversa, y ya. Lo que estás planteando no es un supuesto, es lo que tienes. Ese es el performance que tenemos delante de nosotros. Aplauso para nuestra performance. Le doy la palabra a Rafael y si nos lo permiten, yo sé que es un poco temprano, pero si nadie tiene preguntas, daremos después de Rafael o antes.
Yo, algo que me faltó agregar a mi pregunta anterior fue, por ejemplo, señalabas que en una parte, pues la persona experimentaba como, por ejemplo, el sonido de los rollos, el olor, incluso de un cuarto de revelado. Entonces, las personas que nacemos en los 90s hacia abajo, pues sabemos lo que es un rollo o lo que es un cuarto de revelado. A mí me tocó todavía los Kodak. Pero, por ejemplo, una persona que nace a partir de los 2000, que no conocen como este tipo de trabajo que se hace de revelar las fotografías, ¿cómo haces o has tenido problema para captar o explicar a las nuevas generaciones sobre esta forma de cómo era la fotografía o no? Sí, como comentaba, la cámara análoga en teoría sigue siendo el mismo principio. Lo que cambia y lo que trato de transmitir en mi dispositivo es llevar al espectador o a la persona que visita el dispositivo a su máxima potencia en su imaginación, a donde pueda despertarlo, porque sí, efectivamente, tienes toda la razón y por eso lo hice precisamente. Quien no tiene la familiarización de un olor químico de una fotografía, esa es lo rico que al menos en mi dispositivo me van a aportar como público, porque el entrar y esa transformación o llevarse esa saturación de estímulos con sonidos que son, en este caso, los sonidos de alertas y de estos sonidos que sí o sí son perceptibles al estímulo del oído, sí o sí el olor de químicos son perceptibles al olfato, entonces es remontar. Algo nos tiene que remontar, o sea, el hecho de que no hayamos conocido el químico no quiere decir que no vamos a experimentar una vivencia al combinar estos sentidos que yo propongo estimular, ¿no? Propongo el tacto, propongo el olor, propongo el oído, propongo la vista, todos estos estímulos a llevarlos a su máxima potencia para después cortarlos en seco. Y de ahí es donde yo sale la esencia de mi proyecto, porque ahí es donde me enriquezco con lo que me lleva la experiencia, con lo que se llevan ustedes, quien entra, se lleva de experiencia al hacer esta mezcla y al quitarlo para hacer precisamente a la ausencia y silencio. No sé si respondí la pregunta. Bien, lo primero que me viene a la mente cuando los oigo, a los 5, es convocarlos a ustedes y a los que quedamos aquí a la resistencia valiente. De pronto suena un rarísimo escepticismo acerca del futuro del teatro y ciertas voces como tratando de alentar, porque ustedes sí son nuevos comparados conmigo. Ustedes no saben lo que sucedía en México hace 60 años cuando yo me empezaba a asomar al teatro, hace 70, y lo que está sucediendo en el país es terrible, terrorífico, espantoso. Estamos gobernados por lobotomizados y nadie abre la boca, nadie dice y nadie resiste. Hace falta una resistencia valiente y es a lo que yo los convoco, porque ustedes son los que van a tener que hablar cuando nosotros ya no estemos. Y siempre que llegan arriba, se olvidan de lo que aspiraron cuando eran jóvenes. No hay nadie, hace un momento tú hablabas del poder, que vaya y le diga al que ostenta los presupuestos que el teatro es una necesidad vital, que la edad mental, cultural y de sensibilidad humana se mide por el tipo de arte que tiene ese país.
Nosotros seguimos usufructuando lo que no hicimos. Estamos vendiendo Teotihuacán, los papantecos, todas las cosas que nosotros tenemos como tradición, pero que no podemos llevar como obra nuestra al mundo. ¿Qué es lo que nosotros estamos llevando al mundo? Y por eso, desde este sitio, que es el sitio de las inteligencias, la universidad, los convoco ya no a ser inteligentes. Lo que acabo de oír son voces inteligentes, informadas, ¿no? Pero lo que necesitamos es gente valiente que cuando llegue arriba tenga la voz suficiente. Se están acabando los valientes. Ustedes nunca lo van a recordar porque no lo vieron, pero yo una vez vi al maestro Emilio Carballido en la Escuela Nacional de Teatro decirle a Rafael Tovar y de Teresa: este asqueroso centro que ustedes hicieron, hablaba del Centro Nacional de las Artes, es horrible, las escuelas no sirven, de un salón a otro se oye lo que está sucediendo en una escuela de teatro. Los muchachos de teatro salen y les da pulmonía porque los salones no tienen cómo protegerlos. Antes teníamos funcionarios de teatro o funcionarios culturales que no estaban al servicio del poder, que eran muy valientes. Ustedes ya no los vieron, no los han visto, y yo hace mucho tiempo que dejé de verlos, se los digo con toda sinceridad. Afortunadamente yo puedo hablar porque yo nunca he sido funcionario, no he sido dueño de ningún departamento, pero por otro lado hace falta no solamente la información, la conciencia, sino el valor de no defender la chamba. Va a llegar un momento en que les va a costar la vida decir: esto no sirve, este presupuesto no sirve. Ya no hay departamento de teatro infantil, ya no hay titiriglobo, ya no hay teatros abiertos, ya no se puede hacer teatro en las calles, ya no hay nadie que diga el teatro tiene que llegar a los jóvenes, ya no hay teatro inteligente para niños. Díganme cuándo la Compañía Nacional de Teatro ha volteado a ver a un niño. Pregunten cuánto ganan los actores. A mí me parece correcto que ganen mucho dinero, pero ¿por qué no piensan en el teatro para niños? Los niños están ahorita verdaderamente siendo víctimas de una penetración cultural horrenda que traen en la mano. Y algunos de nosotros no somos como los que pedía Brecht, ¿no? Los que lucharon toda la vida. Él hablaba de los indispensables, ¿verdad? Entonces yo los convoco a no dejar de levantar la voz cada vez que puedan, a decir que algo huele mal en Dinamarca, por supuesto, y nosotros sí sabemos qué. Hamlet sabía muy bien que olía mal, ¿verdad? La cena de su suegro, ¿no? Y la cena no de él, sino de los gusanos que se lo estaban tragando. Entonces, los convoco a utilizar esta inteligencia, estas diversas pasiones que le extrañan a ella. No nos deben extrañar. El arte, el teatro es el arte de artes, pero no es el arte de artes, es el arte de la cultura humana. Allí están todos los tiempos, todos los momentos, todas las personalidades. Allí en el teatro está toda la vida de la humanidad y la podemos representar, la podemos enseñar, la podemos diversificar conforme lleguen informaciones culturales nuevas. Todo cabe en el posmodernismo sabiéndolo acomodar. Eso es todo. Agradecemos, en verdad agradecemos. Muchas gracias, maestro, por cerrar de esta manera. Hay que ser valientes. Sigamos siendo valientes y rebeldes. Los esperamos mañana. Mañana continúa el coloquio y pues como pueden ver hay grandes provocaciones y grandes reflexiones de las cuales saliendo de aquí hay que ponerlas en práctica. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Muchas gracias
por acompañarnos. Hasta pronto.